Bueno, pues en esta ocasión vamos a estudiar este tema que hemos titulado Indignación. Y bueno, les voy a invitar a leer nuestra cita en Proverbios, capítulo 24 y versículos 11 y 12. Proverbios 24, 11 y 12. Dice por aquí el texto, dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones y el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Muy bien, saben que eh, hace a principios o un poquito antes de que comenzara la era cristiana, fue en el año 17, por aquí tenemos el dato, aproximadamente año 17 antes de Cristo, nació por ahí un personaje, no sé si alguno de ustedes eh, lo han escuchado por ahí en la historia, un personaje de nombre Arminio. Bueno, no era su nombre original, este fue un nombre que se le dio más adelante. Él se llamaba Herman, era hijo, dice aquí el dato, de un jefe querusco, que era una tribu germana, y dice que su padre se llamaba Segimar. De muy joven él fue llevado a Roma, ¿sí? Para recibir entrenamiento como guerrero, que era lo que hacían los romanos. Ellos se llevaban a los jóvenes, a los niños de los pueblos conquistados y ellos los preparaban para servir a su ejército, para nutrirlo. Y bueno, este fue el caso de este joven que, les digo, fue arrancado de su familia. Lo llevaron a Roma para ser educado como un romano, para ser parte también de su gran ejército y bueno, pelear por ellos, ¿no? Eh, Así que bueno, ellos fueron los que le dieron este nombre de Arminio, como se le conoce en español. Y bueno, él obtuvo la ciudadanía romana y también llegó a pertenecer a la nobleza también. Se le otorgaron títulos y saben que algunos años después de que se lo llevaron y que estuvo por ahí peleando en algunas guerras para Roma con mucho éxito, también se empezó a destacar por sus habilidades. Fue enviado de regreso a su hogar, a su tierra, con una misión especial. Dice por aquí que por ahí más o menos esto pasó en el año 7 u 8, ya después de Cristo, de la cristiana. Fue enviado al norte de lo que actualmente es Alemania, donde él había nacido, y fue como compañía del que acaba de ser nombrado gobernador de Germania, un personaje de nombre Publio Quintilo Varo. Y dice la historia que él, ah, Arminio, dice que hizo una gran amistad con este señor, con este gobernador. Tanto así dice que llegaron a verse como padre e hijo. Sí, o sea, fue muy, muy, muy estrecha la relación que desarrollaron. Y él precisamente fue enviado junto con él a aquella región porque el emperador sabía que, bueno, para empezar, que era un gran elemento, ¿no? El Arminio. Y bueno, él sabía cómo se comportaban, ¿no? Sus compatriotas, sus paisanos, cómo peleaban,
cuáles eran sus costumbres, entonces lo tenían ahí como pues una gran herramienta, ¿no? Para el imperio. En aquel entonces gobernaba el imperio el emperador César Augusto, que fue precisamente el que estaba en el poder cuando nació Jesús, ¿sí? Fue en aquellos tiempos y bueno, fue enviado para esa tarea, ¿no? Para poder también de alguna manera ayudar, ¿no? A controlar, a gobernar aquella región. Eh, pero bueno, él regresó a su tierra no como se había ido, ¿no? Ahora venía como un romano, un guerrero romano, y dice la historia que cuando se dio cuenta de cómo estaba siendo tratado su pueblo por parte de las autoridades romanas, que pues generalmente eran abusivos, ¿no? Y muy crueles, ¿no? Con los pueblos conquistados. Eh, Él dice que pues, obviamente empezó a sentir algo, ¿no? Como acabamos de decir o titular esta plática, empezó a sentir indignación, ¿no? Molestia por la forma en que se estaba tratando a su gente, a su pueblo. Y la historia relata cómo él eh, durante un tiempo estuvo tramando, ¿sí? Un complot contra Roma, ¿sí? Junto con los líderes de su tribu y algunas otras que se unieron para expulsar a los romanos de ahí. ¿Sí? Entonces él aprovechó la posición que él tenía, el poder que él tenía, sus habilidades, todo lo que había aprendido. eh, lo mandaron ahí porque él sabía, ¿no? Cómo pensaba su gente, cómo peleaban, y bueno, esta intención que tenía Roma parece que se les volteó, ¿no? Porque él también sabía cómo pensaban quienes los romanos, cómo peleaban los romanos, tenía maneras, ¿no? De enfrentar tanto a unos como a otros, los conocía muy bien, pero él decidió que se estaban cometiendo muchas injusticias, ¿no? Contra su pueblo, así que les digo, él comenzó a tramar pues ese plano, ese complot contra los romanos. Y fue en el año 9 después de Cristo, que se decidió pues a poner en marcha, ¿no? Ese plan que se tenía. Dice la historia que por ahí con algunos engaños hizo que los romanos, el ejército romano, se dirigiera a un bosque que actualmente, y bueno, en aquel tiempo se le conocía como el bosque de Teutoburgo, hacia el norte de Alemania se encuentra este bosque. De alguna manera se las ingenió para que el ejército se dirigiera a esa zona que es famosa por el terreno tan complicado que tiene. Sí, o sea, no es fácil, o al menos no era fácil, por ejemplo, para un ejército moverse por esa región montañosa, ¿sí? De manera que, bueno, él los lleva, por ahí con algunos engaños, hasta ese lugar. El ejército era bastante grande. Dice que bueno, estaba a cargo de este personaje del gobernador Varo y tenía por ahí, o al menos dirigió hasta ese lugar a 3 legiones romanas, dice, y 3 alas de caballería, o sea, era muchos soldados que, les digo, por las condiciones del terreno, todo se prestaba, ¿no? Para por ahí entramparlos y la historia nos dice que los emboscaron, ¿sí? Por un estrecho camino que daba a un desfiladero. Eh, Dice aquí resultando en la mayor derrota que se considera, ¿sí? La mayor derrota de Roma.
¿sí? Y terminó también con el suicidio del gobernador de Ibarra, ¿sí? Este, ahí ustedes pueden, si les interesa, pueden ver, buscar información sobre esto, sobre esta historia. Esto fue así muy a grandes rasgos. Y ellos consiguieron, los germanos consiguieron no expulsar a los romanos de su tierra, pero los debilitaron, ¿sí? De una manera que muchos habían intentado y no lo habían logrado, ¿no? Hasta entonces. Y esto permitió que Roma empezara a tener un poco de menos interés en esta zona, ¿sí? Aunque siguieron todavía por ahí intentando, ¿no? Someterlos, pero ya no con la misma fuerza con la que habían sido eh, fastidiados, ¿no? Por los romanos, hasta que poco a poco se fueron alejando, ¿sí? Entonces a este personaje, a Arminio, se le conoce como el libertador de Germania, aunque no existía, no era un país en sí, ¿sí? Era un montón de tribus que habitaban esta área que actualmente es Alemania, y que fue también quien por primera vez intentó como unirlas, todas esas tribus en contra de los romanos. eh, no tuvo el éxito que hubiera querido, ¿no? En cuanto a eso, de unirlos, porque estaban siempre peleados, ¿no? De todos modos, unos con otros, aunque eran, todos se les consideraba pues de del mismo grupo étnico, ¿sí? Tenían el mismo lenguaje, pero pues se le considera, ¿no? Como el libertador de Germania, si lo conocen por allá. Esto fue lo que logró, ¿no? Este personaje le digo, lo que se conoce como la derrota más grande, ¿no? Que tuvieron los romanos, por la cantidad de bajas, ¿no? Que tuvieron, la forma en que fueron aplastados y humillados, algo que no se había visto hasta entonces. Y bueno, aquí hubo un factor, ¿sí? Que ahorita lo acabamos de mencionar, que fue lo que desató todo esto, ¿no? Este gran conflicto, que fue les mencionaba ahorita, ¿no? La indignación. Lo que empezó a sentir este joven, este soldado, ¿sí? Cuando vio que se estaba maltratando, de una forma, eh, pues, que él a lo mejor ni siquiera se había imaginado hasta entonces, porque él se fue muy chico de ahí, ¿sí? Este, entonces, pues él en su juventud, pues ignoraba muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando ve ya este adulto lo que están haciendo con su pueblo, despertó esa indignación. ¿Qué es la indignación? Dice por aquí esta definición que es un enojo, ¿sí? Un enfado o molestia, dice, un sentimiento de desaprobación vehemente, o sea, algo muy, muy fuerte, ¿no? Ante alguna situación, ¿sí? O ante alguna persona o personas o pueblos o lo que sea, ¿sí? Ante alguna situación, lo cual dice muchas veces lleva a la acción, ¿sí? O sea, la persona que siente esto dice muchas veces, eso que siente lo motiva a actuar, a hacer algo al respecto, ¿sí? Dice aquí en un intento de cambiar las cosas para bien, o sea, eh, para mejorar, ¿sí? La, la situación. Pero muy probablemente ustedes, o seguramente, ¿no? En algún momento de su vida han sentido esto, ¿sí? Ese enojo, esa molestia ante algo, ¿sí? Y ojalá que eso nos haya llevado a actuar también, porque muchos sí nos indignamos, ¿no? Cuando vemos alguna situación y decimos, oye, no, qué mal esto, o qué mal actúa esta persona, o qué mal, se están haciendo estas cosas aquí o acá. Pero no pasa de ahí, ¿no? De nada más, pues sentir, ¿no? Esa molestia. Y eso, pues, no nos lleva a ningún lado, tampoco, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante es que, como dice aquí, muchas de esas veces ese sentimiento nos lleva a hacer algo, ¿sí?
Por ejemplo, cuando vemos, no sé, a, a la gente que pide, por ejemplo, dinero en la calle y que vemos la situación en la que viven, a muchos nos causa indignación, ¿sí? Decimos, oye, no, qué mal, ¿no? Qué mal que existan personas en estas condiciones, que no puedan suplir sus necesidades, etcétera. Nos causa indignación, ¿no? O sea, cierta molestia, pero a veces les digo, no pasa de ahí, entonces ojalá que cuando sintamos esto podamos hacer algo al respecto, ¿no? Para cambiar la situación, para cambiar ese momento al menos, ¿sí? Porque a lo mejor no podemos cambiar la vida de alguien, ¿no? Pero al menos cambiar el día de alguien, eso sí lo podemos hacer, ¿no? Para bien, dice aquí. Eso es la indignación y eso fue lo que sintió, les digo, este personaje del que acabamos de hablar. Eh, y que lo motivó a actuar, a hacer algo. O sea, no se quedó nada más lamentándose, quejándose, eh, sino que eso lo llevó a cambiar la historia, ¿sí? De este pueblo. Algo que podemos decir, oye, qué aventado, ¿no? Decimos, qué valiente. Y a muchos a lo mejor en algún momento de nuestra vida, o muchos hemos admirado, ¿no? A personas que han hecho grandes cosas en la historia, ¿sí? Por ejemplo, de este tipo. O cuando vamos a la Biblia también leemos muchas hazañas, ¿no? De personajes y decimos, oye, yo quisiera hacer eso, ¿no? Eh, y a veces estamos buscando eh, o pidiéndole a Dios, ¿no? Que nos revele como algún plan que tenga para nosotros en nuestra vida, de, oye, ¿qué quieres que haga en la vida, ¿no? A todos siempre, bueno, todos hemos escuchado, ¿no? Que Dios tiene planes para nosotros, y es cierto, ¿sí? Pero a veces se nos pasa la vida esperando, ¿no? Que Dios nos diga cuál es ese plan. Y pasan años y años y no sé, pues no, ya estoy grande y pues, no sé para qué estoy aquí, en este mundo, ¿sí? Dios nunca me ha dicho, nunca me ha revelado qué es lo que quiere de mí, así que aquí sigo, ¿sí? Esperando. Miren, hay algo muy interesante que debemos de considerar, por ejemplo, para cuando estamos esperando señales de Dios, ¿no? Para saber qué hacer o cuándo hacerlo, o qué quiere de nosotros, o cuál es su plan, o cuál es su voluntad para nosotros, dice aquí en esta cita del libro de Ciudad de todas las gentes, dice, es cierto que hay una indignación justificable, ¿sí? Dice, aún en los seguidores de Cristo, porque cuando hablamos de la indignación, ahorita decíamos que es un enojo, un enfado, una molestia, y podemos sentir que esto es algo que está mal, ¿sí? Porque si no, es que el cristiano no sé qué, no se enoja, es que un hijo de Dios no puede sentir esto, ¿sí? Porque relacionamos estas palabras, el enojo, el enfado, la molestia, con el pecado, ¿sí? O con algo malo. Pero dice aquí que obviamente hay de enojos a enojos, ¿no? Y también la Biblia habla mucho de esto, pero dice aquí, hay una indignación justificable, ¿sí? Dice, aún entre los seguidores de Cristo, dice, por ejemplo, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en que dice aquí en oprobio, en burla, ¿sí? Por ejemplo, dice que cuando vemos a un inocente que oprimido, como ahorita mencionábamos, ¿no? Cuando vemos injusticias en nuestro mundo, dice, hay una justa indignación, o sea, es obvio, dice aquí, es natural del ser humano de sentir ese enojo, esa molestia, ¿sí? Dice que llega a conmover el alma. Un enojo tal, dice, nacido, y aquí es donde tenemos de poner atención, ¿no? Dice, un enojo nacido de una moral sensible no es pecado, ¿sí? Aunque a lo mejor podemos decir, ay, no, yo no debo de sentir esto, ¿no? Este enojo, por eso que vi esa injusticia. Dice que eso es algo natural de nosotros y eso es algo que Dios puso en nosotros, pero fíjense bien a qué se refiere aquí. Dice, es un enojo que resulta o que tiene que ver con una moral sensible.
¿sí? O sea, no es un enojo nada más porque sí, porque hay unos que somos muy, muy explosivos, ¿no? Ante cualquier situación, pero no todo amerita esto, ¿sí? Entonces, Dios puso esta reacción en nosotros, ¿sí? Que es natural, pero que tiene mucho que ver con, dice aquí, con la moral, ¿sí? Algo de lo que ya pues estamos careciendo, ¿no? Como seres humanos. Eh, Sin embargo, todavía hay quienes sienten este tipo o, o sufren o reaccionan de esta manera, dice, debido a una moral sensible, ¿sí? Y esto dice que no está mal esto, es muy normal, ¿sí? Dios también se indigna, ¿sí? Jesús se indignó alguna vez, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando echó a aquellos mercaderes del templo, ¿recuerdan? Estaba molesto Jesús. Pero no fue nada más porque sí, porque andaba de malas Jesús, ¿no? Sí, se debía a que algo que tenía que ver con la moral, ¿sale? Entonces Dios puso esto en nosotros porque es una forma, ¿sí? De que nosotros cambiemos las cosas, que nosotros hagamos algo para mejorar el mundo, para mejorar tu trabajo, para mejorar eh, tu iglesia, para mejorar tu vecindario, para mejorar tu escuela, para mejorar la vida de alguien, ¿sí? Para mejorar la situación o el día de alguien. Y que, como decíamos ahorita, muchas veces, pues nada más nos molestamos, ¿no? Y decimos, ay, no, qué mal, sí, ay, qué coraje, decimos, pero no hacemos nada. Muchos, por ejemplo, ah, nos indignan, ¿no? Cosas que suceden en el mundo y vemos las noticias y decimos, uy, ahí nos estamos, retorciendo, ¿no? Indignados, pero no hacemos nada, ¿sí? Entonces, Dios quiere que esto no pase, este sentimiento, ¿sí? No pase desapercibido para nosotros. Dice la cita que leímos al principio, le voy a invitar a buscar ahí en Proverbios 24, versículos 11 y 12, nos hace una invitación interesante aquí. Dice lo siguiente, dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva, dice, a los que están en peligro de muerte. En otras versiones dice a los que están a punto de ser ejecutados. Y uno puede decir, no, pues eso es de un superhéroe nada más, ¿no? Bueno, probablemente nunca veas algo así en tu vida, ¿no? O no te enfrentes a esa situación, pero ¿qué es lo que nos quiere decir Dios aquí? O sea, lo que nos quiere decir es que cuando veamos a alguien en necesidad, ¿sí? Eh, hagamos algo, porque dice aquí, muchos podemos decir, ay, es que no me di cuenta, ay, es que no pude, ¿sí? Podemos tener mil excusas, ¿no? Pero lo que nos llama aquí a hacer Dios es eso, ¿no? O sea, hacer algo por alguien. Cuando vemos o cuando tenemos la oportunidad que se presentó ahí, ¿no? Les digo, muchas veces estamos pidiéndole a Dios señales y esperando que Dios nos diga qué plan tiene para nuestra vida. Y todos los días seguramente Dios nos pone, o nos presenta situaciones en las que, como dice aquí, podemos hacer algo por alguien, ¿sí? Para cambiar la situación de alguien, la situación en un lugar, ¿sí? Y muchas veces lo único que hacemos es que, pues, quejarnos, lamentarnos, renegar por cómo están las cosas, cómo está el mundo, cómo actúa el gobierno, cómo esto, cómo lo otro, pero nada más, ¿sí? Entonces dice aquí, salva a los que están en peligro de muerte, libra a los que son llevados a la muerte. Dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, así como, es que no me di cuenta, es que no supe, es que no pude, ¿sí? O sea, con excusas, si me voy a presentar así ante Dios, dice, o si lo digo nada más así, ¿no? Se lo digo al compañero, al vecino, a mi familia, dice, pero Dios dice.
Dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios se da cuenta. Y muy probablemente Dios te presentó esa situación para que actuaras, para que hicieras algo. Dice, y él va a, a- dice, él conoce todo, ¿sí? Y dice, y un día nos va a recompensar y la recompensa puede ser como positiva como negativa, ¿sí? Eh, entonces, la indignación, ¿sí? Ese sentimiento que Dios puso en nosotros, ese tipo de reacción, que muchas veces pensamos que es algo negativo, ¿sí? Dios lo puso ahí por algo, ¿sí? Obviamente tenemos que orientarlo positivamente también, ¿sí? Este, y ahorita vamos a ver aquí unos ejemplos. Eh, hay una frase que a lo mejor ustedes han escuchado que dice, si no soy yo o si no lo hago yo, entonces, ¿quién? Dice una pregunta, ¿sí? O sea, si no soy yo, si no lo hago yo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hago ahora, sigue diciendo la frase, dice, entonces, ¿cuándo? Nos invita a reflexionar, ¿no? Esta frase, porque muchas veces nosotros somos muy dados, ¿no? También a decir, oigan, a ver si alguien puede ayudar a fulanito, así, que está en necesidad, a ver si alguien puede orar por él, a ver si alguien le puede dar una ayuda de este tipo o lo otro, a ver si alguien puede ir a ver a tal persona, a ver si alguien puede hacer algo por él. Pero yo soy el que lo vi, el que estuve ahí, el que se considera su amigo y a lo mejor yo no hice nada. Y a veces lo llevo ante otras personas, o sea, el caso, ¿sí? Para que los demás actúen, ¿sí? Y esta frase dice, bueno, y si tú no eres tú, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿O quién quieres que lo haga? Porque les digo, a veces estamos esperando, ¿no? Pues, que vengan los de la iglesia, que venga el pastor, que venga, no sé, una asociación a hacer algo, cuando eso está en tus manos hacerlo. Pero muchas veces no queremos hacerlo, ¿sí? Y a veces creemos que con pasar el mensaje, con compartir, ¿no? Lo que sucedió, la pena de la otra persona, pues yo ya cumplí, ¿sí? Y podemos decir, pues yo ya les avisé, ¿sí? Para que hicieran algo. Eh, y si no lo hacemos en ese momento, entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a actuar? ¿Cuándo vamos a cambiar esa situación? ¿Sí? Eh, ustedes recuerdan a Moisés, por ahí en Éxodo 2 nos dice que un día, dice, cuando Moisés, dice, ya era grande, salió, dice, por ahí a ver a sus hermanos. Él sabía, ¿no? De dónde provenía. Y su pueblo, pues obviamente estaba, como, ¿se acuerdan? Estaba esclavizado. Y cuando salió por ahí a observarlos, eh, dice que le empezó a doler, ¿sí? Dice ahí vio sus tareas, sus duras tareas, el trabajo al que eran sometidos, y no nada más el trabajo, que era muy pesado, sino al maltrato también. O sea, sus capataces no les hablaban bonito, no los trataban bien, ¿sí? Todo era puros que insultos, a golpes, y esto él lo vio, y él era alguien importante en Egipto, ¿se acuerdan? Y él un día como que decidió y dijo, pues voy a ver cómo está la situación, ¿no? Porque él sabía que pertenecía a este pueblo, era hebreo, ¿sí? Y dice que de repente se topa con una escena, ¿no? Y ve a un egipcio golpeando, dice, a un hebreo, a un esclavo. Y entonces, dice el versículo 12, obviamente esto le dolió, le indignó, como decimos, se enojó y dice, miró hacia todos lados y viendo que no, dice, no había nadie cerca, dice, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Saben que en ese momento él, bueno, él había escuchado, obviamente, acerca de las promesas que Dios tenía para su pueblo. Él sabía que un día vendría un libertador. Él sabía que un día el pueblo iba a salir de ese lugar. Y cuando ve esta situación, él se llenó obviamente, de indignación y aparte de valor, ¿sí? Y la Biblia no lo registra así como tal, pero nos damos cuenta de que él muy probablemente o sea, pasaron muchas cosas por su cabeza, ¿sí? Él tenía un puesto muy elevado, ¿no? En el gobierno, ¿sí? Tenía poder, estaba capacitado para qué, para la guerra, estaba capacitado para pelear, y en ese momento decidió actuar, ¿sí? O sea, esa indignación que él sintió lo llevó a actuar, ¿sí? Eh, Obviamente, como conocemos la historia, no fue, o sea, este acto no fue algo eh, que Dios hubiera inspirado en él. O sea, Dios no le dijo, "Ah, este es el momento y ve, mata al egipcio, ¿no? Y libera a mi pueblo". Ese no era el plan de Dios, porque Dios no actúa así, ¿sí? Y obviamente, pues esto le trajo, le cambió la vida a él. Tuvo que huir, ¿se acuerdan? Sin embargo, fíjense que ese sentimiento que él traía, esa indignación, como les mencionaba ahorita, Dios la puso allí en nuestro ser para, para orientar nuestra vida hacia algo, ¿sí? Les digo, muchos de nosotros nos pasamos la vida esperando, ¿no? Que Dios nos diga qué planes tiene para nosotros, qué hacer en nuestra vida, a dónde ir, a dónde no ir. Y les digo, aunque suene raro, ¿no? La indignación, Dios la utiliza precisamente para orientar nuestra vida hacia donde nos quiere llevar, ¿sí? Eh, en el caso de Moisés, les digo, esta situación le causó mucha indignación, o sea, al ver cómo estaba siendo tratado su pueblo, y él humanamente, obviamente aquí cometió un error, pero humanamente él dijo, tengo que hacer algo. Y saben que esto Dios lo valoró, ¿sí? O sea, no el que le quitara la vida a alguien, ¿sí? Sino lo que él sentía. Dios lo observó, lo valoró y obviamente Dios dice, esta persona es que es importante para mí, ¿sí? Por lo que había dentro de de su corazón. Dice aquí este texto que Dios valora, ¿no? Y pesa lo que hay dentro de nuestro corazón, nuestras intenciones. Y bueno, les digo, él tuvo que huir, pero Dios aprovechó esto, ¿sí? Y cuando llegó el momento, Dios le hizo un llamado a Moisés, después de varios años, y le dice, oye, ¿sabes qué? Le dice, yo me he dado cuenta de lo que pasa con el pueblo, yo escucho su clamor. ¿Se acuerdan cuando se lo topó por ahí, que estaba pastoreando ovejas y le habla a Dios por ahí en una zarza ardiendo? Y le dice a Moisés, bueno, quiero que vayas y liberes a mi pueblo. Para entonces Moisés ya no se sentía tan seguro como antes. Cuando era joven, él dijo, ahorita arreglo las cosas aquí, ¿no? Eh, en este momento ya no se sentía tan seguro, tan capacitado, tan fuerte para hacer lo que Dios le estaba pidiendo, ¿no? Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te estoy mandando, o sea, yo te voy a acompañar, ¿sí? Aquí lo que tratamos de enfatizar es cómo Dios aprovechó ese sentimiento que él tenía, ¿sí? Lo orientó, lo encauzó eh, de manera positiva, ¿sí? Y no cambió ¿cómo les diré? Lo que Moisés quería liberar a este pueblo, ¿sí? Y Dios no cambió,
en nada, o sea, Dios dijo, lo vas a liberar, ¿sí? Pero va a ser a través de mi poder, no con tu fuerza. Entonces, aquí vemos cómo Dios aprovecha eso, ¿no? O sea, y algo que nos puede ayudar en nuestra vida, cuando estamos ahí confundidos, ¿no? Y decimos, pues es que yo no sé qué quiere Dios de mí, ¿sí? Bueno, tenemos que analizarnos un poquito y pensar en esto, o sea, ¿qué cosas me indignan? ¿Qué cosas me causan molestia? ¿Sí? De lo que veo a mi alrededor. Y entonces Dios no quiere que vaya y que, por ejemplo, si me indigna, qué sé yo, ah, la guerra, lo que está pasando, ¿no? En Medio Oriente. Me indigna, me molesta, me duele, a lo mejor ni duermo por estar pensando en eso. Eh, bueno, Dios no quiere que me enlisten en el ejército ni que vaya y a poner una bomba por ahí. No, no es el plan de Dios, ¿no? Porque podemos decir, pues eso es lo que me indigna, entonces tengo que hacer eso. Sin embargo, puedo hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, oye, que me indigna cómo están muriendo allá inocentes, cómo está sufriendo la gente, ¿puedo hacer algo? Sí, puedo hacer algo. Puedo orar por ellos, o sea, es lo mínimo que puedo hacer. Puedo donar, porque hay instituciones que apoyan y puedo hacer donaciones, incluso hasta puedo ir a esos lugares, ya eso es algo más extremo, pero puedo ir y puedo ayudar, no a tirar balazos, sino ayudar a la gente, ¿sí o no? Y esto es lo que Dios aprovecha, ¿sí? Cuando ve esto en nosotros, Dios lo puede ir encaminando, ¿sí? Para bien y va a ir orientando nuestra vida hacia donde Dios nos quiere poner, ¿no? Al final, eh, pero también necesita de nuestra cooperación, ¿sí? En este momento Moisés no entendía, ¿no? Eso que él sentía y él quería hacer las cosas a su modo, pero finalmente se puso en las manos de Dios y llegó a ser quien fue, ¿no? Quien conocemos quién fue, el gran Moisés. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, en Jueces 6, se acuerdan de Gedeón. En una ocasión Dios se le presenta y le dice, ¿sabes qué? Tengo algo especial para ti, ¿no? Y cuando perdón, Gedeón recibe este llamado de parte de Dios, empieza a quejarse, como muchos de nosotros, ¿no? Y dice que él le dijo, ay, Señor, porque Dios le dice, Dios está con quién, contigo, con tu pueblo. Y empieza a quejarse y dice, si Dios estuviera con nosotros, dice, no nos habría pasado lo que nos está pasando. Estaban siendo eh, maltratados por otro pueblo, ¿sí? Por los madianitas. Y dice el relato que dice, dice Gedeón, dice, yo me acuerdo de todo lo que me han contado de ti, le dice a Dios, cómo has librado, ¿no? Al pueblo. Dice, pero en estos tiempos yo no veo a ese Dios, no veo nada, dice, yo quisiera ver esas maravillas también. Y esa indignación que él tenía y que sin duda muchas veces lo había externado, ¿no? Pero aquí se le presenta Jesús y le empieza a reclamar, ¿no? Le dice, es que mira esto y ve lo que nos hacen y ¿dónde están tus milagros? Y esa indignación que él sentía, Dios la aprovechó y dijo, precisamente a eso ven, ¿sí? Quiero que veas que maravillas. Y le dijo, entonces, si estás muy enojado, si estás muy indignado, ¿qué le dijo? Le dijo Jehová, dice aquí. ¿Qué le dijo? Haz algo, pues, le dijo. A veces queremos, les digo, que todo lo haga quien. Dios. Y decimos, ay, Dios, ayuda a esa gente. Dios, haz algo por el vecino porque lo está pasando mal. Haz algo por los de allá de Ucrania, por Israel. Y todo le echamos a Dios, ¿no? Que Dios haga. Y aquí también Dios nos dice, a ver, estás indignado por esta situación y Dios nos dice también, ve, haz algo, así como le dijo a Moisés, dijo, entonces ve liberar al pueblo, tú quieres que sean libres, libéralos, ¿sí? ¿Quieres que ya no te estén fastidiando los madianitas? Haz algo.
Obviamente era todo bajo la dirección y el control de Dios, pero Dios les dijo a ellos, hagan algo, o sea, no nada más estén quejando, ¿sí? ¿Quieres cambiar el mundo? Cámbialo, les dijo Dios. ¿Quieres cambiar tu sociedad, tu ciudad, tu colonia, tu escuela, tu trabajo? Haz algo entonces, ¿sí? Dice, yo te estoy enviando. Y bueno, también, a pesar de que él dijo, ya cuando le dijo Dios, haz algo, y entonces dijo, ah, caray, pues, no sé, yo no tengo no tengo entrenamiento militar, yo no puedo hacer mucho por el pueblo, pero Dios le dijo, yo estoy contigo, ¿sí? Y Dios lo puso donde debía estar y bajo la dirección de Dios y el poder de Dios hizo lo que hizo este personaje, ¿sí? Entonces, en nuestra vida, les digo, nosotros también debemos eh, de actuar, ¿sí? De no nada más quejarnos o indignarnos, pero que no pase de ahí, no decir, ay, qué mal, ay, qué tristeza esto, ay, mira lo que está pasando y pobrecitos. Y Dios dice, bueno, ¿y qué vas a hacer para cambiar esa situación? No basta con decirle a Dios, ayúdales, te pido por fulanito, y Dios dice, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Se acuerdan de este chico, de David? 1 Samuel 17 dice por ahí el versículo 26 que en una ocasión por ahí llegó a visitar a sus hermanos que estaban ahí en el ejército, estaban por ahí siendo amenazados por los filisteos, ¿sí? Y cuando ahí se fija lo que está pasando, ustedes recuerdan, ¿sí? Por ahí vio a un grandulón que estaba burlándose de Dios, burlándose de su pueblo, y David hizo una pregunta indignado, ¿se acuerdan? Miren lo que dijo, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice, para que provoque a los escuadrones del Dios de Israel. Y esa indignación que él sintió, ¿sí? Dios la encauzó para bien. Porque no había nadie en el pueblo que se atreviera a hacer algo. Todos nada más decían, uy, ojalá esto, ojalá Dios nos ayude, ojalá, pero nadie decía, bueno, pues vamos a hacer algo, ¿sí? Y dejen ustedes que alguien dijera yo voy a pelear, sino que ni siquiera como ejército se atrevían a enfrentarlos, eso ya estaba más grave, ¿no? Que dijeran, bueno, pues vamos a aventarnos, ¿no? No, ni siquiera eso llegaban. Entonces, este joven solo dijo, bueno, pues, y dice, ¿y qué van a hacer? No, pues estaban todos, ¿qué? Todos asustados, ¿sí? Y David se ofreció y dijo, bueno, pues no, nadie lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? O si yo no lo hago, dijo David, entonces ¿quién lo va a hacer? Mis hermanos, ¿no? Los hermanos estaban ahí acobardados, el rey Saúl igual, y en general todo el ejército, o sea, no había nadie que inspirara a otros que se ofrecieran, no, nada, ¿sí? Y les digo, esa indignación que él sintió, Dios la valoró y dijo, mira, de aquí me voy a agarrar, dijo Dios, de este joven, ¿sí? Para liberar a su pueblo. Y él se ofreció, David se ofreció, y ustedes conocen la historia, ¿sí? Fue a enfrentar a Goliat y lo venció, obviamente con la ayuda del poder de Dios. Pero ¿qué se necesita? Bueno, obviamente se necesitó sentir esa indignación que a lo mejor algunos sintieron, a lo mejor muchos ahí en el ejército, pero pues no pasó de ahí. Todos decían, uy, ojalá Dios nos ayude, uy, ojalá hubiera alguien, ¿no? que lo enfrentara, pero nadie hacía nada. ¿Y se acuerdan de Pablo? Antiguamente llamado Saulo de Tarso. Bueno, dice por ahí en Hechos 9, dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, dice, y le pidió cartas, le pidió autorización, el poder, dice, para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, como se le llamaba este movimiento, dice,
los pudiera traer, perdón, presos a Jerusalén. Eh, y esa actitud que él tenía, porque él sentía, él estaba indignado, ¿sí? Él pertenecía al Sanedrín, ¿se acuerdan? A la élite religiosa de aquel tiempo, y él estaba indignado por lo que estaban haciendo estos personajes, este grupito de personas, estaban causando una revolución ahí en el pueblo, ¿sí? Con nuevas creencias, nuevas enseñanzas que estaban contradiciendo todo lo que él conocía y lo que él sabía y lo que había estudiado. Y Dios vio algo en este muchacho, ¿sí? Les dijo, mira, o sea, esa indignación que él sentía, que la estaba encauzando mal, porque miren lo que hacía, ¿sí? Así como la encauzó mal Moisés, por ejemplo, que fue y se echó al egipcio. Dios dijo, estos me sirven, estos personajes, ¿sí? Estas personas son muy útiles para mi causa y Dios tuvo que recomponer el camino que llevaba. Y cuando él se dirigía a Damasco, ¿se acuerdan lo que pasó? Dice, Jesús mismo se le apareció por ahí en el camino, y le dijo, oye, ¿qué te pasa? Le dije, ¿sí? ¿A dónde vas? ¿Por qué me persigues? Le dije. O sea, tú quieres eh, que la verdad que se reafirme, que sea propagada la verdad, que no haya que errores en el pensamiento en cuanto a Dios, su palabra. Entonces, tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? Pero tú vas por otro lado. Esa indignación que él sentía, Dios la aprovechó, ¿sí? Pero en otro sentido, ¿sí? Porque Pablo fue el que tuvo que lidiar, ¿no? Precisamente con los errores que existían en cuanto a la concepción de Dios, las ideas de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? En el pueblo judío. Y llevó esa verdad a otros lugares, ¿no? Muy lejanos, que precisamente eso era lo que él quería, pero estaba como perdido, ¿no? Andaba por otro lado, ¿sí? Haciendo las cosas a su manera, como él creía que deberían de ser, pero finalmente él le dice a Jesús, le dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Y esto nos indica que él obviamente se puso en las manos de Jesús. Él entendió en ese momento que estaba haciendo las cosas mal, ¿sí? Y le dijo, bueno, quiero que me digas qué hacer, cómo hacerlo, a dónde ir, a dónde no ir. Y eso es lo que necesitamos nosotros también, ¿sí? De la dirección de Dios. Muchos les digo, podemos sentir esa indignación, pero no pasa nada, ¿sí? Entonces necesitamos que pedirle a Dios que nos diga qué hacer con esa indignación que tenemos, que sentimos, ¿sí? Cómo actuar, ¿sí? Muchos no actuamos o actuamos mal. Por ejemplo, alguien que no actuaba era Gedeón, él nomás que se quejaba, como muchos de nosotros, ¿no? Pero él dijo, ah, pues haz algo, ¿sí? Pablo sí actuó, Moisés actuó también, David actuó, pero necesitaron de qué? De la dirección de Dios, ¿sí? O sea, necesitaron pedirle a Dios que les dijera qué hacer, ¿sí? Y eso necesitamos nosotros. Miren, y el caso más, o el ejemplo más grande de esto fue Jesús mismo. Miren lo que nos dice en Efesios 2, 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hubo algo que indignó a Jesús, la caída del hombre, ¿sí? Y lo indignó mucho, ¿saben por qué? Porque el hombre fue engañado. Aunque podemos decir, bueno, pero fue decisión de Eva y de Adán, ¿sí? Pero fueron engañados, al fin y al cabo. Le lavaron el coco, como decía. Y Jesús dijo, esto no puede terminar así.
el ser humano estaba condenado a que muerte, dice. Y hace poquito hablamos de esto, ustedes recuerdan, hubo una plática muy seria de Jesús y el Padre, donde esa indignación de Jesús lo llevó a que esa molestia que él sentía, esa inquietud, esa desaprobación ante lo que estaba pasando, lo llevó a actuar. ¿Sí? Entonces él no se quedó quejándose nada más y dijo, ay, pobrecito Daniel, o pobrecitos humanos, ni modo, ¿sí? No puedo hacer nada por ustedes, ¿no? O sea, él dijo, tiene que haber una forma de cambiar esto, de cambiar el curso de la historia. Y tomó la decisión de pagar por nuestros pecados. Entonces, la invitación de parte de Dios, como dice el texto que leímos al principio, dice en Proverbios, dice, libera a los que están en peligro de muerte, salva, dice, a los que son llevados, dice, a la muerte. Y les digo, probablemente usted puede decir, bueno, pero a mí nunca me ha tocado algo así, ¿sí? De tener que hacer un acto así tan heroico, ¿no? Bueno, pero se te atravesó hoy que saliste a la calle, te topaste con una persona que necesitaba tu ayuda, seguramente. Y no, a veces no hacemos nada, ¿sí? Entonces Dios nos invita a que, a no nada más sentir indignación, ¿sí? Sino actuar, dice aquí. Porque Dios dice también va a juzgar eso en nosotros. A veces decimos, oh, no, pues Dios que los juzgue, ¿no? Aquellos que están haciendo esto y a los que están haciendo lo otro. Pero también va a juzgar a los que no hacemos, ¿sí? No nada más a los que hacen o no hacen, sino también a los que pudimos haber hecho algo y no lo hicimos, ¿sí? Entonces, Dios quiere eh, que también que esa indignación que sentimos vaya orientando nuestra vida a algo, ¿sí? Hacer algo, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios por algo nos pone en ciertas situaciones, ¿sí? O permite que nos topemos con alguna situación. Eh, entonces, porque Dios quiere que hagamos algo, ¿sí? Tiene planes para nosotros, ¿sí? Y nos da muchas señales, pero a veces no las captamos, ¿sí? Nos dice, hey, mira, aquí puedes hacer algo. Si sientes indignación por esto, ahí está tu oportunidad, ¿sí? De cambiar el mundo de alguien, de cambiar el día de alguien, de cambiar la situación en algún lugar donde nos desenvolvemos. Y bueno, muchos, a veces nos aventamos, a lo tonto, como decimos. Hay una expresión que seguramente ustedes han escuchado que dice Dios capacita, ¿sí? Que a veces la usamos en un sentido equivocado, ¿no? Dios capacita es cierto, ¿sí? Pero esto como que la usamos esta frase como para eh, deslindarnos, ¿no? De ciertas cosas, ¿sí? De prepararnos. Y bueno, Dios me va a capacitar, no necesito yo echarle ganas, ¿sí? Ni preparar. Dios preparó a Moisés, lo llevó al desierto a enseñarle muchas cosas que tenía que aprender. Dios preparó a David, ¿sí? Antes de enfrentarse a aquel gigante, Dios lo preparó y lo mandó a pastorear ovejas también, al igual que Moisés, y a defenderlas de los peligros, ¿recuerdan? Dios preparó a Saulo durante su vida, lo hizo un gran conocedor de las escrituras, que él había, bueno, malentendido en mucho sentido, pero él ya tenía que la preparación, la educación para llegar a gente que los demás apóstoles, los demás discípulos no iban a llegar jamás. Preparó a Gedeón también, y con todos actuó de diferente manera, ¿se fijan? Con Moisés, con David,
con Pablo. Con Gedeón, por ejemplo, a Gedeón lo trató casi como a un niño para enseñarle a confiar en él. Obviamente, Gedeón no estaba preparado para una guerra, no era un soldado, pero Dios le dijo, yo me voy a encargar, nada más necesito que confíes en mí", porque él empezó a dudar, ¿se acuerdan? Y dijo, no, pues va a estar difícil esto, ¿sí? Entonces, les digo, a veces somos imprudentes, ¿no? En nuestras actitudes. Necesitamos prepararnos. O sea, cuando algo nos indigna, ¿sí? ¿Te indigna eso? Dice Dios. Ah, ok, haz algo, ¿sí? Pero muchas veces para hacer algo tenemos que prepararnos también. Así que es algo que tiene es un proceso, ¿no? No nada más es decir, ah, bueno, ahorita me indigné por esto y ahí voy sin pensarla, ¿no? Diciendo que al cabo, Dios dice que pues, si me indigna, pues tengo que hacer algo y ahí voy a hacerlo. Que al cabo Dios me va a capacitar. ¿Sí? Tenemos que ser precavidos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que prepararnos para lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? En nuestra vida. Probablemente vas a tener que hacer una carrera en algo, probablemente vas a tener que este, aprender, ¿sí? Habilidades, aprender a enfrentar situaciones y eso únicamente lo vamos a recibir de Dios. ¿Sí? Terminamos con este pequeño parrafito de Patriarcas y Profetas. Dice, muchos no llegan a la posición que podrían ocupar en la vida. ¿Sí? Estamos esperando que Dios nos diga qué hacer, que Dios nos lleve, que Dios nos indique que se me aparezca un ángel y me diga qué quiere de mí. Dice, esperan que Dios haga por ellos, también dice, lo que les ha dado poder para hacer por sí mismos. Lo que decíamos, ¿no? Le pedimos a Dios, oye Dios, haz esto, ayuda a fulanito, ahí te encargo a mi familiar, a mi amigo. Y Dios dice, bueno, ¿y cuándo vas a hacer algo tú? Dios te dio capacidades, te dio que talentos, te dio recursos para qué, para actuar en favor de los demás, ¿sí? Para bendecir a otros. Y dice aquí, todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados también, dice, mediante la más severa disciplina mental y moral. Tenemos que pasar también por un proceso de qué, de preparación. ¿Sí? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres cambiar tu ciudad, tu colonia, el lugar donde trabajas? Prepárate, dice Dios. Capacítate. Dice, y Dios te va a ¿qué? Ayudar, te va a guiar, te va a poner en los lugares, en las situaciones donde vas a poder ¿qué? Ser de bendición. ¿Sí? Dice, uniendo su poder divino con el esfuerzo humano, como lo vimos en todos estos casos. Y les digo, obviamente, o generalmente esto surge de una indignación, ¿sí? Como sucedió con todos estos personajes que vimos, ¿sí? Hubo algo que les indignó, que les molestó, que les incomodó, que desaprobaron en algún momento, y Dios les dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer para que eso cambie? Dios los preparó, o sea, aprovechó eso que ellos sentían y los puso, obviamente con la cooperación de ellos, ¿sí? Los puso donde deberían de estar y llegaron a ser quienes llegaron a ser, ¿sí? Entonces, ojalá que siempre que sintamos eso, ¿sí? Esa incomodidad, esa indignación, esa molestia ante situaciones, pues que no nada más nos quedemos de brazos cruzados, ¿no? Quejándonos muchas veces también, o pidiéndole a Dios, oye Dios, pues haz algo, le decimos, ¿no? Le exigimos a Dios y Dios dice, no, tú eres el que lo vas a hacer, tú vas a cambiar esa situación, ¿sí? Entonces, necesitamos mucho de la dirección de Dios, ¿sí? Pero Dios aprovecha esto principalmente, ¿sí? La indignación que podemos llegar a sentir ante alguna situación. Y si nos ponemos en sus manos, como lo hicieron estos personajes,
Dios nos va a guiar en la vida, nos va a poner donde vamos a estar, nos va a ayudar a capacitarnos para enfrentar esas situaciones, nos va a inspirar, nos va a llenar de valor, nos va a llenar de lo que tengamos que, de lo que necesitemos, ¿sí? Para cumplir con la misión que tenemos en esta. Que Dios les bendiga.